Ayudé a una chica que conocí en el tren. Nos enamoramos. Al contarle mi historia, empezó a llorar, porque yo arruiné su vida sin saberlo. Mi nombre es Julián, tengo 31 años, y juro que no soy alguien al que le pasan este tipo de cosas. Siempre he llevado una vida simple, ordenada, casi aburrida. Trabajo como analista de datos en una empresa grande, vivo solo desde hace años, y si algo me define, es que no hablo con extraños. Pero esa tarde en el tren, rompí mi propia regla. Volvía de visitar a mi madre, como cada domingo. El vagón iba medio vacío, y me senté junto a la ventana, con los auriculares puestos, cuando la vi entrar. Tenía el cabello recogido, un libro en la mano, y la mirada perdida. Había algo en ella, no sé explicarlo. No era solo belleza. Era como si su tristeza tuviera forma. El tren arrancó y, unos minutos después, escuché un ruido seco. Volteé y la vi en el suelo. Se había desmayado. Sin pensarlo, me quité los auriculares y corrí a ayudarla. Llamé al personal del tren, le ofrecí mi abrigo, le sostuve la cabeza hasta que volvió en sí. Estaba pálida, pero respiraba. Me agradeció con la voz temblorosa y una sonrisa que parecía pedir perdón por molestar. Estoy bien, solo fue un bajón de presión, dijo. No la dejé sola el resto del viaje. Al llegar a la estación, me ofrecí a acompañarla hasta la salida. Insistió en que no hacía falta, pero aceptó. Caminamos en silencio. Al despedirnos, le pregunté su nombre. Camila, respondió. Gracias por lo de antes. De verdad. Y se fue. Pensé que no la vería más. Pero el destino es caprichoso. Una semana después la volví a encontrar en el tren. Esta vez fue ella quien me reconoció. Me saludó con una sonrisa distinta, más abierta. Se sentó a mi lado y hablamos durante todo el trayecto. Descubrimos que coincidíamos en el horario, y sin quererlo, empezamos a encontrarnos seguido. Primero una vez por semana. Luego casi todos los días. Con el tiempo, nuestros trayectos se volvieron algo más. Una rutina que esperábamos. Empezamos a vernos fuera del tren. Cafés, caminatas, conversaciones largas sobre la vida, el pasado, los sueños. Camila era brillante, sensible, con una forma de escuchar que desarmaba. Me hizo sentir visto. Entendido. Y sí, me enamoré de ella. Pero todavía no sabía lo que estaba por descubrir. Una noche, mientras cenábamos en su departamento, me pidió que le contara algo sobre mí que nunca le hubiera dicho a nadie. Una historia difícil. Un momento oscuro. Me costó. Pero lo hice. Le conté sobre un accidente. Algo que ocurrió cuando tenía 20 años. Un problema en la universidad, una fiesta, un altercado con otro estudiante, y cómo, sin querer, una simple discusión terminó con consecuencias graves. No entré en detalles, solo dije que hubo una denuncia, que afectó a una familia, que por eso cambié de ciudad. Que aunque todo se resolvió legalmente, siempre llevé esa culpa a cuestas. Mientras hablaba, ella dejó de comer. La cuchara temblaba en su mano. Cuando terminé, su rostro estaba blanco. Sus ojos llenos de lágrimas. ¿Cuál era tu apellido en ese entonces? Preguntó con un hilo de voz. Se lo dije. Y entonces se tapó la boca con ambas manos y rompió a llorar. No puede ser, eras tú. Fuiste tú. ¿Qué estás diciendo? Pregunté, sintiendo que me hundía. Me miró con los ojos más tristes que he visto en mi vida. Tú arruinaste la vida de mi hermano. Me quedé en silencio, como si el tiempo se hubiera congelado. Camila seguía llorando, apenas podía mirarme. Yo, paralizado, solo alcanzaba a repetir una y otra vez, ¿qué estás diciendo? Aunque en el fondo, ya lo sabía. Solo necesitaba que ella lo confirmara. Mi hermano, se llamaba Santiago. Tenía 19 años. Era reservado, tranquilo, muy inteligente. Esa noche en la que pasó lo que contaste, él llegó a casa destruido. Dijo que hubo una discusión con un grupo de chicos en una fiesta, que uno de ellos lo empujó, lo insultó, lo provocó, y que lo sacaron como si él fuera el problema. Sentí que me faltaba el aire. Recordaba la escena con dolor, pero con los detalles borroneados por el paso del tiempo. Yo no empujé a nadie, ¿o sí? ¿Fue solo un grito? ¿Un mal gesto? ¿Una palabra de más? Después de eso, continuó Camila, su ansiedad se volvió incontrolable. Tuvo ataques de pánico. Dejó la universidad al mes siguiente. No quería salir de casa. Sentía que su vida se había arruinado. Que nunca más lo tomarían en serio por ese incidente,
que todos lo señalaban por algo que él decía no haber provocado. Yo cerré los ojos. Me vi a mí mismo esa noche. Borracho, furioso, frustrado por cosas que ni recuerdo. Recuerdo que discutí con un chico por un comentario estúpido. Que lo empujé. Que se fue avergonzado. Y que al día siguiente supe que lo habían echado del grupo. Que yo había quedado como la víctima. Nunca lo cuestioné. Nunca supe su nombre. Y nunca imaginé que esa herida había destruido a alguien. Él nunca se recuperó, susurró Camila. Hace 2 años, se quitó la vida. Me congelé. No pude decir nada. Nada era suficiente. Ninguna disculpa, ningún llanto, ningún no lo sabía podía limpiar el peso de esa frase. Camila se levantó, tomó su bolso y me dijo, sin mirarme. No quiero verte ahora. No sé si voy a poder volver a hacerlo. Pero necesitaba que supieras lo que hiciste. Y se fue. Yo me quedé ahí, con las manos en la mesa y el alma hecha pedazos. No sabía si llorar, si gritar, si salir corriendo. Solo sabía una cosa. Había arruinado la vida de alguien. Y sin saberlo, me había enamorado de la persona que más derecho tenía a odiarme. Los días después de aquella noche fueron un castigo silencioso. No comía. No dormía. No salía. Me limitaba a existir en un departamento oscuro, repasando una y otra vez los detalles de aquel momento que creí enterrado. Cada palabra dicha, cada gesto mío, cada silencio. Ahora todo pesaba el triple. Intenté escribirle a Camila. Borré los mensajes. Llamé una vez, no me respondió. Y entendí que estaba en su derecho. Si ella no quería verme, no escucharme, no perdonarme, era completamente válido. Yo había sido parte del derrumbe de su familia. Incluso sin intención, el daño estaba hecho. Pero algo dentro de mí no podía quedarse quieto. Necesitaba enfrentar lo que había ignorado durante más de una década. Así que empecé por buscar el expediente. Fue difícil. No había habido cargos formales, solo una denuncia administrativa dentro de la universidad, archivada por falta de pruebas después de que varios testigos confirmaran que el problema fue mutuo. Recordé que, en ese entonces, algunos compañeros mintieron por mí. Dijeron lo que yo quería escuchar. Lo que les convenía. El sistema me protegió. A él, lo dejó solo. Fui al campus donde todo pasó. Caminé por los pasillos, como si pudiera entender algo mirando las paredes. Hablé con una orientadora que llevaba años allí. Cuando le mencioné el caso de Santiago, se quedó en silencio. Luego, bajó la voz y me dijo. Recuerdo su nombre. Él venía seguido a esta oficina. No hablaba mucho, pero estaba roto por dentro. Nunca culpó directamente a nadie, pero, estaba claro que no le dieron la oportunidad de contar su versión. Salí de ahí con un peso aún más grande. Me sentía sucio. Como si la persona que fui a los 20 todavía tuviera el control de mi vida, de mis consecuencias. Por primera vez, acepté algo que siempre evité. No fue solo un malentendido. Fui cobarde. Me beneficié de la mentira y seguí adelante. Así que tomé una decisión. Fui a buscar a los padres de Camila. No para pedirles perdón esperando absolución, sino para decir la verdad. Para ponerle nombre a todo lo que callé. Me planté en la puerta de su casa con las manos temblando, sintiéndome más pequeño que nunca. La madre me abrió. Me reconoció de inmediato. No gritó. No me insultó. Solo me miró con un dolor tan profundo que me atravesó el alma. Sé quién eres, dijo. Lo sé, respondí. Solo necesito hablar con ustedes. Escuchar lo que tengan que decirme. No vengo a defenderme. Vengo a responsabilizarme. Ella dudó. Pero finalmente me dejó entrar. Y en ese salón, rodeado de fotos de Santiago, de silencio denso y miradas rotas, me senté y conté todo. Sin excusas. Sin adornos. Sin intentar quedar bien. Solo verdad. Y cuando terminé, solo dije. Lo siento. Llegué tarde. Lo sé. Pero ya no podía seguir viviendo como si no hubiese pasado. Me dejaron ir sin decir una palabra. Y eso, fue más doloroso que cualquier grito. Han pasado 5 meses desde que me senté frente a los padres de Camila. No hubo una gran escena. No gritaron, no me echaron. Solo escucharon. El padre no dijo ni una palabra durante todo el tiempo. La madre lloró en silencio, pero me dejó terminar. Al final, lo único que me dijeron fue: te fuiste. Y él se quedó con las ruinas. Desde entonces, no he vuelto a verlos.
no los busqué más. Y tampoco volví a escribirle a Camila. Porque entendí que ya no me correspondía. Que haber sido honesto no me daba derecho a nada. Yo arruiné algo que no sabía que existía. Pero ahora que lo sé, ya no puedo fingir que no pasó. Me centré en cambiar lo único que aún podía, a mí mismo. Renuncié a mi puesto cómodo. Empecé a colaborar con una ONG que brinda acompañamiento psicológico a jóvenes en situación de crisis. No lo hice para redimirme. Lo hice porque, por primera vez, entendí qué significa realmente el impacto de nuestras acciones. Porque alguien como Santiago nunca debió sentirse solo. Nunca debió ser silenciado. Y aunque yo no pueda cambiar lo que ocurrió, sí puedo intentar que no se repita. Hace unas semanas, recibí una carta. Sin remitente. Solo decía. Lo escuché todo. Mis padres me contaron. Agradezco que tuvieras el valor de enfrentar algo que casi nadie se atrevería. Pero no quiero volver a verte. No porque te odie, sino porque esa parte de mi vida ya no la quiero revivir más. Ojalá encuentres paz. Camila. Lloré al terminar de leerla. No por el rechazo, sino por el respeto con el que decidió poner fin a lo nuestro. Porque entendí que, para ella, perdonarme no era volver. Era soltar. Hoy sigo solo. Pero estoy en paz. Ya no huyo de lo que fui. Ya no escondo el nombre de Santiago. Ya no me cuento a mí mismo una historia más cómoda. Porque a veces, el verdadero amor no es el que termina bien. Es el que te enseña que tus actos importan. Que incluso cuando llegas tarde, aún puedes hacer lo correcto.